Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo Hola, está? profesora. ¿Bien ustedes? Aquí estoy. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, contenta con el día que está bastante soleado y agradable, por lo menos acá en Santiago. Y bueno, en modo fin de semestre activado, así que pido las disculpas si no les he subido nada todavía, pero espero ya el fin de semana o a más tardar el día lunes tener resuelto el tema. Pero bueno, espero que todos estén muy bien. Bueno, con calor o frío, pero espero que todos estén muy bien. ¿Y qué novedades contarles? Primero, hoy día le vamos a dar el cierre de economía y vamos a entrar con otro tema que la prueba está contemplando, que es globalización. Y probablemente la otra semana entremos con el segundo eje de la prueba, que es educación cívica, para después, ¿cierto?, dedicarnos exclusivamente noviembre y diciembre a repasar las historias de Chile, historias naturalmente del mundo, ¿ya? Todavía estoy decidiendo si la voy a poner en paralelo como la prueba a la borda o lo vamos a revisar así. Todavía lo estoy pensando. Pero bueno, quedamos ¿cierto? Nosotros el otro día en el rol de una institución que es muy, muy importante, ¿cierto? Que es el Banco Central. Ahí sí. No sé si ven. Ahí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, chiquillos. El Banco Central, como les decía, ahí, es por lejos, ¿cierto?, la institución económica más importante que tiene Chile. Si hacemos un resumen bastante breve de lo que es el Banco Central, ¿cierto? Es el banco de bancos. En otras palabras, es un organismo, ¿cierto?, autónomo que en la práctica tiene la capacidad de prestarle dinero, ¿cierto?, a las instituciones solamente financieras de nuestro sistema, ¿ya? Y además puede eventualmente apoyar al gobierno si es que está con un problema de déficit económico. También es aquel, ¿cierto?, que le puede dar oxigenación, por decirlo así, a los bancos si es que están con apuros económicos, pero principalmente lo que hace el Banco Central es regular la política económica de Chile, ¿ya? Él es el que manda, él es el que dice que se puede y lo que no se puede hacer económicamente en Chile. Además, ¿cierto?, tiene que formular políticas que vayan en son de ese tema. Nosotros hablábamos el otro día de la TPM, ¿cierto? La tasa de política monetaria, que a su vez le permite a los bancos, ¿cierto?, formular sus respectivas tasas de interés. Y que eso va a estar muy, muy frecuentemente instalado en el vocabulario nuestro en los próximos meses. Asimismo, el Banco Central, ¿cierto?, se encarga de analizar en conjunto con el INE los indicadores económicos importantes. El IPC, ¿cierto?, el índice de precio al consumidor, y hay otro que mencionan bastante en las noticias, que es el IMASEC, índice mensual, ¿cierto? Índice mensual de actividad económica en Chile, que mide un poco, chiquillo, el IMASEC mide la caída que puede generar la economía por rubros o por aspectos específicos. Por ejemplo, y también lo hace, ¿cierto?, con relación al empleo. Por ejemplo, en agosto la caída fue bastante estrepitosa. De hecho, si mal no recuerdo, el IMASEC fue más del 11%, ¿ya? Es decir, 12, superó los dos dígitos, si mal no recuerdo, anduvo cerca del 12%. ¿Ya? 12%. Ahora, ¿qué significa eso? Que la economía nuestra, obviamente, mientras más alto sea, significa que la caída de la actividad económica en el país es más potente. ¿No debiéramos nosotros preocuparnos de este indicador? Sí. Ahora, el más importante, ¿cierto?, es naturalmente el IPC, porque se está en directa relación con los productos que nosotros evaluamos. El IMASEC es más bien un indicador general para el gobierno y las empresas. A nosotros nos interesa como consumidores el IPC. Madison, para contestar tu pregunta, sí. La verdad es que esto vendría a ser, a ver, vendría a ser indicadores de macro, pero el IPC ya también tiene que ver con la microeconomía que tenemos todos nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, si bien estamos hablando más del concepto macroeconomía, pero la inflación también tiene su aterrizaje en la microeconomía. No sé si con eso te respondo la pregunta.
Ahora, ¿por qué es relevante saber, ¿cierto?, estos tipos de indicadores? Porque en el fondo lo que al Banco Central y a nosotros nos tiene que interesar es que el valor de la moneda no suba ni baje demasiado. A eso se le llama, chiquillos, la estabilidad de la moneda. Es decir, que la moneda, ¿cierto?, pueda servir para poder comprar una cantidad de productos relativamente estándar en el tiempo. ¿Por qué? Porque si se produce la inflación o el alza de precios, el valor, ¿cierto?, de nuestro dinero va a bajar, como lo hemos visto ya en algunas situaciones. Pero también podría producirse otro fenómeno muy importante, que es la deflación. No sé si alguien sabe lo que es la deflación aquí. La deflación, ¿cierto?, es la baja en el valor del dinero. ¿Ya? Pero la deflación se da, chiquillos, cuando hay generalmente un desplome económico. Ustedes dirán, pero la inflación también. Sí, pero la diferencia con la inflación es que ahí suben los precios y eso genera como consecuencia que el valor del dinero baje. En un proceso deflacionario, ¿cierto? Recién, Nico, de hecho, estoy hablando de la primera lámina, así que tranquilo. Cuando hablo de deflación, estoy refiriéndome estrictamente al valor del dinero. Por ejemplo, ¿cuál fue un proceso deflacionario en la historia? Para que les quede un poquito más claro, fue la crisis del 29. Yo creo, Isidora, que probablemente lo vamos a ver, para contestarte la pregunta, la Contraloría la vamos a ver probablemente la próxima semana o la subsiguiente. De hecho, José, en efecto, el caso de Venezuela es más bien una inflación. Allá genera como consecuencia que el valor del dinero no sirva mucho, pero es un fenómeno inflacionario el de Venezuela. ¿Ya? Ahora, para eso, ¿cierto? Para velar que en Chile no suba ni baje demasiado el valor del dinero, yo les comentaba la semana pasada que el Banco Central hace algo bien, bien importante, que es vigilar la cantidad de monedas y billetes que andan en el mercado. Si andan muchos, procede a retirarlos, ¿ya? Y si andan pocos, tira más al mercado para que haya más capacidad de compra. Ahora, esto con el objetivo principal, ¿cierto?, que es liderar la política nacional económica. Por lo tanto, es un organismo estatal, pero es de carácter autónomo. Es decir, el presidente no puede intervenir en este caso en las decisiones del Banco Central. Sí puede, ojo con este detalle y para efectos de la institucionalidad, Isidora, te va a servir, el presidente sí puede nombrar a los consejeros del Banco Central, ¿ya? Y proponer, de hecho, los nombres específicamente de aquellos consejeros del Banco Central que terminen su periodo. ¿Por qué? Porque el Banco Central se compone, chiquillos, su administración se compone de 5 consejeros. Pero esos consejeros están en su cargo 10 años. ¿Cómo se escogen? El Senado los pide. Sí, Isidora, te contesto al tiro, José. Los consejeros los pide el Banco Central, ¿ya? O sea, funcionan el Banco Central con 5 consejeros. Pero como esos consejeros duran 10 años, alguien los tiene que escoger. ¿Quién lo hace habitualmente? El presidente, pero lo sugiere, en el caso del presidente del Banco Central, sugiere ese nombre al Senado. ¿Ya? Por lo tanto, es un organismo autónomo, pero el presidente obviamente tiene solo injerencia en escoger a quienes administran. Pero en las políticas económicas propiamente tal, el presidente no puede influir. Ahora, tiene que trabajar, si ustedes se han dado cuenta, el Banco Central obviamente tiene que trabajar en conjunto con el Ministerio de Hacienda. No sé si con eso y si te dejo más claro. Ahora, es que los consejeros vienen a ser como una especie de administradores, ¿ya? El Banco Central tiene un consejo de administración que son 5 consejeros y de ellos, ¿cierto?, sale uno que es el presidente del Banco Central. Ese directamente es el que sugiere el presidente, envía el nombre que sugiere al Senado y el Senado ve si lo acepta o no lo acepta. A los demás los escoge directamente el presidente. Pero al presidente del Banco Central es el presidente con acuerdo del Senado, para responderte la pregunta más claramente. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Ahora, la subida de aranceles habitualmente se da en un caso de inflación, José, para responderte la pregunta.
¿ya? En el caso de deflación, como decía, se trata exclusivamente del dinero más que del valor de los bienes y servicios. En el caso de la inflación, se da específicamente la subida de aranceles o de precios de diferentes productos. No sé si con eso te respondo la pregunta. Básicamente los aranceles se aplican a las Así importaciones. es. Sí, y que se evalúan, de hecho, también están considerados dentro de lo que nosotros hablamos de la balanza comercial, pero no me voy a anticipar todavía ese concepto. Ahora, a nosotros, por lo tanto, ¿de qué nos sirve que la moneda esté estable? Yo les hablé ya del primer punto. No conviene que la moneda suba porque puede provocar eventualmente una inflación. Te contesto al tiro, Isidora. Lo segundo, y ojo con este detalle, ojo, ¿por qué el punto 2 es importante? Porque en los bancos tú puedes pedir el crédito, por ejemplo, hipotecario, de dos modalidades. Lo puedes pedir con un crédito de cuotas fijas y lo puedes pedir también, o el banco te lo puede ofrecer como un crédito hipotecario reajustado al UF. ¿Por qué es delicado? Porque si suben los precios, evidentemente, ¿qué va a pasar con los UF, chiquillos? Sube. Por lo tanto, no les conviene, se lo doy como consejo, no les conviene que pidan un crédito nunca hipotecario con reajuste UF, porque el UF sube. Puede subir más o menos dependiendo de la situación económica del país, pero sube. Por lo tanto, siempre van a pagar más y más y más. Ahora, Isi, ¿cuál era tu pregunta? Antes de seguir avanzando. Hablando del tema de las aduanas y de los impuestos y todo el tema, le quería comentar, yo quiero pedir ropa por internet y estaba viendo cuánto podía pedir. Y he visto varios videos de gente, sus experiencias con pedidos de ropa por internet, por la aplicación por la cual yo le quiero pedir, y decían que les habían hecho algo que se llamaba aduanazo, que era que, ponte tú, yo quiero pedir 60 lucas en ropa, ponte tú, y pago 4 lucas 500 de envío. Lo que han comentado estas niñas es que llega la cuestión y hacen su pago con la tarjeta y pagan el envío, pero en la aduana se lo retienen y le dicen que tienen que pagar envío adicional, siendo que ya pagaron envío por un solo envío, porque es lo que corresponde a los 4.500. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo A ver, para poder responderte mejor, a ver, lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de impuestos, tú tienes que pensar que cuando sale un producto del país, ese impuesto, primero que todo, pagan impuesto de salida, ¿ya? Y cuando ese producto está entrando a otro país, dependiendo si yo tengo o no tengo un acuerdo de libre comercio, voy a pagar impuestos. Eso es lo que se quejan probablemente, que al momento de la compra puede que no les hayan informado o no se hayan informado de que el país en cuestión, digamos en este caso Chile, no tiene quizás tantas rebajas tributarias con ese país en cuestión. Todo depende si Chile tuvo o no tiene un acuerdo económico con los países. Por ejemplo, con China no debieran cobrar adicional porque China tiene un tratado de libre comercio con Chile. Y Chile además forma parte de la APEC, entonces no tendría sentido. Distinto es si tú estás comprando a otro país. Dime a otro país que no sea dentro de la APEC. Dime, David. Lo que pasa, profe, es que puede ser el pago de ingresos, me explico. Uno cuando compra al extranjero tiene que saber qué cantidad puede comprar porque tiene un techo. Y si supera ese techo, tiene que pagar un costo de ingreso. Generalmente dicen que está en los $100. ¿Por qué? Porque yo a veces pedía, entonces cuando yo pedía a Estados Unidos tenía que pagar a veces 3 veces el valor del artículo que estaba comprando. Pero cuando yo pagaba a China, verdad, esto se está grabando, chuta. No, dale nomás, David, es que me mandó le mandaba un mail al chinito, le decía, lo puedes tasar como en $6 en menor cantidad para no pagar. Y sucede que compraba de repente, dando un ejemplo, un aerógrafo que me valía $200 o $500 y él me lo ponía a valor $6. Entonces no pagaba el ingreso. Claro, lo que pasa es que, a ver, como pasa en los aviones y en las fronteras terrestres, es que también cobran una especie de sobrecargo. Sí. Es como, por ejemplo, cuando tú, para ponerte un ejemplo, una analogía, Isidora, es cuando tú viajas y te dicen tú tienes que llevar 122 kilos de peso. Si tú te pasas de esa compra, o sea, o de ese valor, vas a tener que pagar un sobrecargo.
En la aduana hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algunos países que frenan una determinada cantidad. O, por ejemplo, te permiten comprar también o circular dentro del país por cierta cantidad. Por lo tanto, eso es lo que puede estar pasando también. Desconozco qué país puede hacer, pero hay algunos países que han ido cambiando sus regulaciones para evitar que la gente compre tanto en esos países. ¿Por qué? Porque en el fondo puede que a lo mejor hasta el país de origen, en este caso Chile, haya pedido, oye, saben que pónganle restricciones porque en realidad están comprando más afuera que aquí. Entonces puede ser por esa razón, puede que se hayan puesto de acuerdo sin informarle a los clientes. ¿Ya? Entonces, eso también puede ser otra razón de lo que pueda estar ocurriendo aquí. De que quizás te hayas pasado sin que tú sepas de la cantidad y, como bien decía David, te estén cobrando un poquito más. Yo creo que eso. Y en el fondo la oferta no es. Claro, hay que tener ojo también en lo que, porque de repente te estipula cuánto es el pago, cuánto es la cantidad. Y si ellos están declarando, es lo que declaran en la aduana, eso es lo que ahí donde te llega la cantidad, o te pueden cobrar mucho más. ¿Me explico? Si te dice ya $100 el techo y el producto te sale 120, tienes que pagar. Exactamente. Tiene que ver con el valor y con la cantidad que te permitan comprar. Por ejemplo, en Perú no permitía, perdón, en Argentina, no, era en Perú, que no podías andar o comprar más de $30.000. ¿Cuál es el punto? Que tú puedes comprarlo allá. El tema es que Chile te pone la restricción aquí, po. Porque, por ejemplo, si tú pasas de manera terrestre con Arica, disculpen chiquillos que me salgo un poco del tema, pero para redondear la pregunta a la Isidora, en Perú tú puedes comprar $30.000 sin drama, pero tú llegas a Chile de vuelta con esa mercadería y Chile tiene ciertas trabas. Por ejemplo, que no puedes comprar más de 5 poleras. ¿Por qué? Porque pueden estar sospechando de que tú estás haciendo contrabando. Y eventualmente, incluso, como dice una compañera por aquí, te pueden estar acusando de que tú estás evadiendo impuestos, que compras afuera para no comprar aquí y por lo tanto pagar el impuesto respectivo. Por lo tanto, cuando uno vaya a comprar, hay que tratar de ver si tienen disponible esa información para averiguar si hay un tope de cantidades y dinero. No sé si con eso hice tanto lo que dijo David como yo te contestamos la pregunta. ¿Profe? No es justo, pero es libertad de mercado. El ¿Sí? secreto es hacer varios pedidos. Ay, espérate, David, alguien preguntó. ¿Quién preguntó? Sí, yo. Hable nomás. Yo. Sí. No hago una nomás. pregunta, pero es como para igual como ayudar a lo que usted estaba diciendo. ¿Sí? Que era respecto a lo que, no sé, yo fui a Perú una vez y claro, muchas cosas son baratas, todo es magnífico, pero el tema es cuando uno se viene de vuelta, o sea, la salida es fácil, pero la vuelta incluso ni siquiera uno puede comprar como grano, Así es. porque se puede pensar de que se puede plantar después aquí y vender, no sé, algo así. Y con Sí. respecto a las ropas y todos los productos que se compran, tiene que verse que es como para uso personal y no de venta, porque Así es. es para evitar las ventas como fuera de ese Para territorio. comercio. Sí, porque en el Exacto. fondo asumen, como bien dijiste tú, Martina, de que de hecho a mí me pasó una anécdota con eso, y asumen de que tú en el fondo si tú estás comprando afuera es porque no quieres pagar los impuestos de aquí. Eso es, en el fondo eso es, y por eso, de hecho, Isidora, puedo dar fe de que eso pasa, mucha gente cuando no sabe y ya compró, trata de esconder las cosas, porque si te las pillan, aquí en Chile jodiste. El tema es que Perú, por ejemplo, si tú vas en tren, sales de Perú para acá, para el norte, tú puedes salir en tren y el tren hace la revisión manual, por lo tanto no es drama. El tema es que cuando tú entras a Chile, la revisión la hacen por las máquinas. Y engañar a las máquinas no es O el nada perrito. sencillo. Así es, o al famoso perrito. Entonces, por eso el detalle. Hay que intentar hacer una compra informada, pero a veces los países son pillos porque no tienen esa información disponible. Sin embargo, dicen, pero si usted debiera saberlo. Esa es lo que dicen. Ahora, Profesor, sí, dime, David. que cuando usted sale y usted ingresa, le pasan un papelito en donde dice claramente qué es lo que puede y usted, qué es lo que puede entrar y qué es lo que puede sacar también. Y en el caso de lo que estaba diciendo la compañera acá de los granos, es una medida fitosanitaria. Ni fruta, ni semillas, nada se puede traer, porque ahí pueden traer otro, entre ellos la mosca de la fruta, traer otras cosas que acá en Chile no hay que pueden perjudicar a la agricultura. Y les cuento otro dato más a propósito de lo que dice el David, y con esto cierro para no extenderme más allá del tema. No pueden traer fruta a las regiones de Chile
ni del norte ni del sur, por avión. Olvídenlo. Si van al norte y van a comprar frutas, no las traigan para acá si bajan al centro o van en avión hacia el sur. ¿Por qué no se puede? También por lo que decía David, medidas fitosanitarias. No se puede. A mí me pasó, de hecho, con unos mangos exquisitos que había comprado en Pica y ¿Ya? la primera vez que fui y no me los pude traer, me los tuve que comer en el aeropuerto porque me hicieron una tapa así en el aeropuerto. Y ahora tuve que comer. ¿Se los tuvo que comer en el aeropuerto? Me los tuve que comer en el aeropuerto, aunque ustedes no lo crean, y con todo el Tony que eso significó. Así que infórmense bien para la próxima, porque a mí con esa vergüenza nunca más. Ahora sé que no puedo traer Sobre fruta ni todo, nada me de eso. imagino, con pena sí. Muy triste, porque yo quería traerme los mangos para disfrutarlos con más tiempo, pero Por mal último, ahí, profesora, no informé. quería una acotación. La gente que vive en la primera región, y en Arica específicamente, yo viví mucho tiempo en Arica, cuando quiere mandar un producto electrónico para el sur, tiene que ir con la boleta para acreditar que lo compró ahí, y si no, no lo puede mandar, tiene que pagar el impuesto. Así es. Incluso para cambiarse, porque cuando yo me vine para el sur, sucede que tuve que hacer una declaración de todos mis productos, hasta el computador que era de la década de los 80, y dejarlo en aduana. Y los de aduana y te empiezan a revisar todas tus cosas. Incluso cuando uno va a Turús, para mandar cualquier cosa así a un amigo, tiene que pasar te ven lo que llevas ahí y un conteo, y si tienes las boletas. Sí, la aduana chilena realmente, chiquillo, es brígida. Entonces no les recomiendo tratar de engañarla porque si los pillan y tienen mala suerte, perdieron. Hay gente que es muy pilla y lo hace, pero en general la aduana chilena es bastante estricta para, por ejemplo, lo que es comparado a Argentina o Perú. Ahora, eso tiene que ver también con las restricciones, como les decía, que tiene cada país. Ahora bien, el último punto, ¿cierto? Que es evitar que la inflación suba. Esto es, ¿cierto? Idealmente el Banco Central siempre intenta que la inflación se mantenga al 3% o a más tardar el 4%. ¿Por qué? Porque eso podría gatillar, ¿cierto? Si sube del 4%, un alza general de todos los productos. ¿Y qué es lo que no quiere el Banco Central? Porque si suben mucho los productos, chiquillos, eso va a influir en el consumo. Por algo que les comentaba en clases anteriores, mientras yo, ¿cierto? Si los precios me suben y mi dinero no sube, ¿qué va a pasar? Que voy a tener que ajustarme a la compra y por lo tanto voy a, digamos, disminuir el patrón de consumo y la cantidad de consumo que tienen las personas. De hecho, y ahí a lo mejor me voy a meter en las patas de los caballos con algunos de ustedes, lo mismo pasa con el sueldo. Porque algunos dicen, ay, pero subamos el sueldo, no sé, pues. Algunos, de hecho, la lógica del mercado tampoco conviene en un sistema de libre mercado subir demasiado el sueldo. En esta lógica de libre mercado. ¿Por qué? Porque si los comerciantes ven que la gente gana más, ¿qué van a hacer con los precios? Lo van a subir. Por lo tanto, se va a generar inflación ahí inevitablemente. Porque vamos a hacer ahí un efecto de lo que se llama la espiral inflacionaria. Es decir, yo subo la cantidad de dinero que ganan, subo los precios. Vuelve a subir la cantidad de dinero que ganan, vuelve a subir los precios. Entonces, ese es el argumento que dan muchos economistas para decir que no puede ser tan brusco el alza del salario mínimo, ¿ya? Y de los sueldos en general. Pero tampoco 1.500 es un valor que digamos que bruto, que bueno. Ahora, por lo tanto, ¿cómo se entiende la inflación y la deflación para que quede, chiquillo, más gráficamente entendido? La inflación es el alza, ¿ya? El alza de los precios que repercute naturalmente en la sensación de pérdida de nuestro valor del dinero. Por algo que les comentaba, ¿cierto? Y que vuelvo a reiterar, se da. Cuando los precios suben, yo inevitablemente voy a comprar menos. Hemos hecho el ejemplo aquí con 100 pesos, ¿cierto? Como el ejemplo principal. Y luego tenemos la deflación. La deflación, como bien deja aquí el dibujito, ¿cierto? Es indudablemente la pérdida del valor del dinero en términos reales. Es decir, gente que tenía, por ejemplo, 100.000 pesos, lo que pasó con la Bolsa de Comercio en 1929, tenía 100.000 pesos en acciones, por el efecto del derrumbe, ¿cierto?, que ocurrió en esa época, que fue deflacionario, pasaron a tener 0 pesos. Por lo tanto, no es una pérdida en el valor de los precios, es una pérdida en el valor del dinero. En cambio, la inflación es un alza en el valor de los precios, que genera, como decía, una disminución en el valor del dinero que nosotros percibimos.
La falta de Ahora, consumo. sí, así es. Disminuye el consumo y por lo tanto a nosotros nos perjudica. Para evitar que esto ocurra, ¿cierto? Era lo que hacía el Banco Central. Y que aquí quiero entrar a mayor detalle porque a lo mejor puede que no haya quedado del todo claro. El Banco Central, chiquillos, juega un rol fundamental cuando hay periodos de crisis económica. ¿Por qué? Porque sus políticas públicas tienen que evitar que la inflación se expanda, digamos, masivamente en el país, pero también tiene que formular las políticas que reactiven la economía. Ustedes me dirán por qué. Porque en un sistema como el nuestro, el consumo es lo más importante. ¿Ya? Y desde esa perspectiva, el Banco Central tiene que velar porque se dé el consumo adecuadamente, porque esté en que haya una cantidad de empleos, ¿cierto?, que permitan mantener el consumo, y además, porque si hay un momento de crisis económica, que haya una reactivación. Para eso es bien importante, para obligar a la gente a consumir, es que se formula la tasa de política monetaria, que lo que yo decía, ¿cierto?, que era el porcentaje de interés que los bancos pueden, digamos, solicitar a sus consumidores. Y a partir de eso, todos los bancos generan una tasa de interés. Tasa de interés que no puede pasar sobre la tasa de política monetaria, porque en definitiva se estaría configurando un delito que en Chile sí se pena, que es la usura o cobrar precios excesivos. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? Ya he dicho, ¿cierto?, que tiene que ver con el modelo que tiene nuestro país. Por lo tanto, ojo con este detalle, antes de pasar al modelo nuestro. ¿Qué es lo que hace, por lo tanto, el Banco Central, aparte de estas funciones que hablábamos recién? Intentar, ¿cierto?, normalizar el funcionamiento de los pagos internos. Es decir, que los bancos puedan pagar sus compromisos, que puedan realizar transacciones, porque si no ocurre, se va a paralizar la economía. Te atiendo al tiro, Easy. Además, y por esa misma razón, para que los bancos puedan cumplir sus compromisos, tienen que ser prestamistas de instituciones financieras. Ojo, solo financieras. Es decir, ¿le puede, digamos, prestar al Canal 13? No. ¿Por qué no le puede prestar? Porque es una entidad privada. Un su giro. Ya es su giro. No pueden ser empresas que no sean del rubro financiero. Es decir, ¿a quién le puede prestar? A los bancos, a las cajas de compensación, por ejemplo, y a otras entidades financieras, las cooperativas, por ejemplo, eventualmente también. ¿Y estas por qué? Porque, insisto, son parte del rubro financiero. A empresarios personales privados, no. Ahora, ese ciclo, Nicolás, que mencioné recién, que me voy a devolver un poco para atrás antes de atenderte la consulta, Easy, esto es, Nico, lo que hace el Banco Central para evitar, digamos, que la producción se pare por completo, y por otro lado, para lograr estabilizar la moneda. Por lo tanto, ahí sí. ¿Y sí que me ibas a preguntar tú? Ah, pensé que fuiste tú. Es que está levantada la mano, por eso que me parecía levantar la mano. Ya, no importa. Ahora, ¿para qué sirven las cajas de compensación, Fernanda? Mira, son instituciones financieras las cajas de compensación, pero su objetivo, primero que todo, son entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, ¿qué hacen ellos? Suscriben contratos con las empresas para ayudar y entregar beneficios sociales a los trabajadores. Por lo tanto, ¿pueden pedir crédito? Sí. ¿Pueden dar crédito a sus trabajadores? Sí, pero lo van a hacer con tasas más rebajadas probablemente, y además, por ejemplo, como no se los dan a todo el mundo, sino que a los que son o que están en convenio con esas empresas. Por ejemplo, yo por el trabajo que tengo, estoy afiliado a una caja de compensación y a mí me dan ciertas garantías por trabajar en determinada empresa, que suscribe el convenio con ellos. No sé si me explico con eso. Es decir, lo que buscan, Fernanda, son beneficios estrictamente sociales. Operan como instituciones financieras dando créditos, pero en general lo que buscan es entregar beneficios a los trabajadores que pertenecen a las empresas que están afiliadas con ellas. No sé, Fernanda, si te queda más claro. Ya.
Ahora, voy a volver al gráfico que estaba. Por cierto, chiquillos, a las 6:55 vamos a salir al recreo. Entonces, también el Banco Central tiene que fijarse en esto. Importaciones y exportaciones. ¿Por qué motivo? Porque Chile no funciona solamente como una economía cerrada, también funciona como una economía abierta. Y por lo tanto, el Banco Central tiene que estar pendiente porque si no hay pagos por importaciones y exportaciones, eso puede afectar eventualmente a las empresas que están trabajando en el extranjero. Por lo tanto, eso podría generar un fenómeno interno que es paralizar la economía. Por lo tanto, es una institución que supervigila permanentemente el mercado económico. Ahora, por eso las políticas del Banco Central, ¿cierto?, tienen tres áreas. La parte monetaria, que tiene que ver con lo que decía adelante, mantener la estabilidad de la moneda y de los precios para evitar la inflación. Ojo con este detalle. El Banco Central en periodos de crisis podría tomar una medida que en Argentina en algún minuto lo hicieron y que fue delicado. No sé si ustedes recuerdan que alguna vez en Argentina mencionaron el corralito. Si alguna vez en Argentina hace unos años atrás hicieron el corralito. Mayra, no sé si ahí... Deme un segundo. Mayra, no sé si ahí era esta. Ya. ¿Qué fue el corralito? ¿Puedo avanzar, cierto? El corralito que se aplicó en Argentina, voy a explicarlo por mientras antes de volver a la gráfica, fue la restricción que aplicó Argentina para sacar dinero de los bancos. ¿Por qué aplicó esta medida? Porque como entraban, eso fue más o menos el año 2001, 2002 aproximadamente. ¿Por qué lo hizo Argentina? Porque en el fondo estaban en una crisis económica tan profunda que los bancos empezaron a perder liquidez. Y por lo tanto, si dejaban que la gente sacara su plata sin restricciones, iban a colapsar ellos también económicamente. Por lo tanto, restringieron la cantidad diaria que las personas podían sacar para precisamente evitar quedarse sin dinero, porque si ellos hubiesen quedado sin dinero, chiquillos, Argentina hubiese tenido que sacar toda su reserva federal para poder lograrlo. No sé si con eso me doy a entender. Exactamente. Por lo tanto, ¿y por qué estaba en crisis Argentina? Debido, ¿cierto?, a que estaba sobreendeudada, además que en esa época también se estaban sintiendo todavía los efectos de una crisis anterior, que era la crisis asiática, que se dio en el año 97. Ahora, como decía finalmente, para cerrar el tema del Banco Central, es un prestamista de última instancia. Es decir, si los bancos y las instituciones financieras están complicadas económicamente, pueden recurrir a él como última instancia. Idealmente que no ocurra, pero el Banco Central está para esos efectos, a fin de evitar ciertos desplomes del sistema financiero. No sé, chiquillos, si tienen alguna duda hasta aquí. Exacto, como fue para el año 83. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Dudas, consultas que quieran hacer sobre esto? En Chile, en todo caso, no se ha aplicado un corralito financiero. ¿Ya? Sí se quería aplicar, que está como estudio todavía el corralito sobre las ISAPRE. O sea, perdón, sobre la FP. Para que no se cambien. Para que no se cambien ni de FP ni de fondo. No, Juan Pablo, la institución no puede afiliarse al Banco Central porque el Banco Central es una institución del gobierno, pero es autónoma. Es decir, como está para regular la política económica, no es un banco que le preste plata a las personas. Por lo tanto, yo no puedo tener cuentas en el Banco Central. ¿Ya? No sé si me doy a entender. El Banco Central no funciona como un prestamista para personas individuales, sino que solo para entidades financieras. Y su rol no es digamos, en el último término, eso fundamentalmente, sino que es más bien, el Banco Central está para decir, miren, esto es en el marco que las personas se pueden mover. Si se pasan de eso, vamos a estar con problemas. Eso en el fondo es la función que hace el Banco Central nuestro. Como el regulador de los bancos. Así dicen es. lo que pueden hacer y lo que se debe hacer, y además el requisito para conformar un banco. Así es. Y de hecho también pone restricciones, ¿cierto? Y les dice, bueno, ustedes pueden hacer esto, y si no lo hacen, bueno, se van a meter en problemas conmigo. En el fondo eso es. Ahora, ¿por qué la política nuestra
es relativamente estable la política económica nuestra. Más allá del modelo económico que nosotros tenemos, primero tiene que ver con el rol precisamente que cumple el Banco Central, porque pone reglas que son relativamente estrictas y porque al ser un organismo autónomo, digamos, tiene ciertas facultades para perseguir de mejor manera las instituciones, cosa que, por ejemplo, también realiza la Contraloría General de la República. Solo que la Contraloría, por ejemplo, se encarga de ver la parte de los ingresos públicos que entrega el Estado a entidades. El Banco Central va en la línea de formular las políticas económicas para el país. Y el hecho que sea independiente, que es decir, que vaya más allá de un gobierno, le da cierta estabilidad también en las políticas que formula. Ahora, Chile también es un país que tiene muchísima integración con los mercados internacionales. Y ojo que esto, la prueba de este año tiene algunas preguntas sobre este tema. ¿Cómo lo ha hecho Chile para integrarse a los mercados internacionales? Fundamentalmente tomando una medida que es relativamente discutida, que son las firmas de acuerdos comerciales. Principalmente lo que nosotros conocemos como los tratados de libre comercio. ¿Qué es un tratado de libre comercio, chiquillos? Para que quede más claro, lo voy a abreviar en el chat mientras lo voy escribiendo. El Tratado de Libre Comercio es un acuerdo entre países o bloques de países que buscan una integración económica completa. ¿A qué me refiero con integración económica completa, chiquillos? A que buscan abrir las fronteras completamente. Es decir, que pasen bienes y servicios de un lado para otro. Y para eso tiene una cláusula principal, que es el arancel cero o cercano a cero. ¿Qué significa esto? Así es, Chile de hecho es uno de los países, si mal no recuerdo, o es el país que tiene mayor cantidad de acuerdos comerciales. Sí. Ahora, ¿por qué es importante el arancel cero? De hecho, Mayra, sí, tiene que ver mucho con el TPP-11. Es más, en la globalización vamos a hablar del TPP-11. ¿Por qué es relevante este punto que mencionaba? Por algo que la Isidora adelante me preguntó. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo tengo un país con tratado de libre comercio, mi impuesto de salida va a ser bajo y mi impuesto de ingreso al país va a ser bajo. Por lo tanto, me va a convenir comprar afuera. Y también, ojo con este detalle, que le ha pasado mucho a las empresas chilenas. También los productos del extranjero entran más baratos aquí y los productos que salen de Chile pagan menos impuestos al salir y al entrar al otro país. Por lo tanto, se han generado dos efectos. El beneficioso es que Chile, por ejemplo, haya aumentado sus mercados para entregar productos. Eso es lo más beneficioso que ha tenido y que ha beneficiado mucho a los exportadores del país. Pero también tiene un efecto negativo. Si yo tengo, chiquillos, muchos productos ingresando al extranjero, ¿qué va a pasar con las empresas nacionales? Quiebran. Porque no son competitivas. Quiebran porque no pueden competir. Y ojo, en tecnología, pero especialmente no pueden competir en precio. Y es lo que ha pasado, de hecho, con juguetes chilenos, con empresas de juguetes chilenos, lo que fue Autokraus, por ejemplo, y Rochet, y también ha pasado con zapatos chilenos. ¿Ya? Por lo tanto, no pueden competir y se van quedando fuera. Pero profesora, en el caso de los ¿sí? juguetes que estaban nombrando, fue más por la competencia de Mattel lo mató. Exacto. Claro, por internet, porque el mismo fenómeno que ocurrió con el juguetería en Estados Unidos, que las más grandes quebraron por el comercio de internet, el economy. Y de hecho, tienes razón, David, porque con esta pandemia van a quebrar varias empresas físicas precisamente por el e-commerce. Sí, pero si es cosa de hecho lo que pasa con Líder. Líder rompió el acuerdo con Corner Shop, pero creó su propia app para tirarse como competencia. Por lo tanto, ahí ustedes tienen cómo se mueve, digamos, un buen ejemplo de cómo se mueve la libertad económica. Por lo tanto, Chile tiene esa clave y le ha permitido, digamos, mantenerse como país. Pero hay otro detalle, mantenerse como país en buenos términos económicos. Pero hay un detalle también. Lo malo de tantos acuerdos comerciales es que Chile consolida
una posición que puede ser ante crisis económicas muy desfavorable, que es un país dependiente de sus exportaciones. Y por lo tanto, y ahí asociándolo con la historia, nos podría eventualmente pasar lo mismo que en 1930, ante una crisis profunda, por esta misma razón. El hecho de que Chile tenga tantos tratados de libre comercio, y ojo, la industria nuestra no está tan bien desarrollada, de hecho está poco desarrollada la industria nacional, podría generar un efecto bastante similar al que fue en 1930. Profesora, Ahora, ¿sí? pasó ahora, Dime. pero a nivel, con la pandemia, a nivel mundial, porque sucede que se dieron cuenta que el 90% de los medicamentos del mundo lo hacían en la India, y aparatos médicos, el 80% lo hacían en la China. Y en Alemania se dieron cuenta que por querer buscar, porque sale mucho más barato hacerlo allá, dejaron de producir hasta mascarillas, y ahora volvieron a plantearse el hecho de fabricar todo su material médico ahí, porque en una situación de crisis nadie le va a vender. Exacto. Y todos van a querer asegurar la producción internacional. De hecho, Trump fue ampliamente criticado porque aseguró para Estados Unidos y dijo, bueno, si alcanza para el resto del mundo, alcance, y si no, no va. Dijo él. Si no, se la arreglan como puedan. ¿No se acuerda, profesora, que hubo varios envíos que se fueron mandados en aviones, que el caso de un avión militar español que llevaba material médico, y llegó al aeropuerto de Turquía y los turcos se lo tomaron baja? Dijeron, no, por seguridad nacional, toda la implementación médica del avión queda acá. Y así se sucede sucesivamente, porque los países en ese momento ya miran hacia adentro y no hacia afuera. Así es, porque en el fondo las crisis económicas le demuestran que tampoco el modelo de ser demasiado dependiente les da estabilidad, no les sirve. A la larga, en periodos de crisis no les sirve. Ahora, hay un buen marco de regulación y supervisión del sistema financiero, al menos de parte del Banco Central. Que las empresas en Chile tienen muchas libertades, sí, pero al menos el Banco Central tiene una buena regulación y supervisión del sistema financiero. Porque además se han ido creando, chiquillos, estos últimos años, instituciones que van desde esa lógica. Era lo que hablábamos demasiado, lo que hablábamos el otro día de lo que es, por ejemplo, la CMF, ¿cierto? La Comisión del Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Que son instituciones que acompañan la labor que hace el Banco Central, pero ellas sancionan directamente. Ahora, lo más importante es que Chile ha tenido, y quizás es de las cosas más rescatables que nosotros podríamos hablar de la política económica, es que Chile ha tendido a no sobreendeudarse. Aprendió de lo que ocurrió en el año 83 y el índice de Chile de endeudamiento es uno de los más bajos de la región, chiquillos. A eso se habla de una política fiscal responsable. Es decir, evitar endeudarse, digamos, innecesariamente. ¿Ya? En momentos de crisis, obviamente, si ustedes se han dado cuenta, todos los países se están endeudando. El tema es que Chile, por ejemplo, recién lo está empezando, digamos, a hacer ahora, y tiene más margen, por ejemplo, que una Argentina, que un Perú y que un Bolivia para endeudarse por esa misma razón. Porque los periodos de bonanza, Chile no se ha endeudado innecesariamente. Ahora lo puede hacer. Otra cosa es que el gobierno de turno quiera hacerlo. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo es, digamos, nuestro sistema financiero? Tiene tres características. ¿Ya? Primero, está dividido en tres áreas bien importantes. Primero, lo que corresponde al gobierno. Aquí vamos a recordar algo que vimos al inicio de las clases, que era, ¿cierto?, lo que nosotros decíamos, los agentes económicos. El primero, naturalmente, es el gobierno. Si bien en la lógica de nuestro sistema los más importantes son las empresas, pero el gobierno es el que da las directrices. Por lo tanto, primero que todo, chiquillos, hay una finanza pública. ¿Qué tiene que ver con qué? Con los impuestos que nosotros pagamos, con los ahorros que el gobierno logre hacer, ¿cierto? Y con los gastos que haga. Es decir, en términos muy, muy coloquiales a lo mejor para ustedes, el gobierno funciona aquí como una gran casa. Es como si Chile fuera una casa, ¿cierto? Y como casa tiene que hacerse cargo de sus gastos y tiene que hacerse cargo de recaudar dinero y obviamente también de ahorrarlo. Y además darle las directrices, ¿cierto? Para que tanto las empresas como las personas sepamos cómo podemos gastar y hasta cuándo podemos gastar también. Ahora, la principal característica que tiene nuestro sistema es que recauda dinero mediante impuestos.
¿Y los impuestos para qué sirven, chiquillos? Para formular políticas públicas de alcance nacional. Dime. Ya, pensé que iba. Por lo tanto, chiquillas, si el Estado construye, digamos, o paga por hacer carretera, ¿de dónde sale esa plata? De los impuestos. Si quiere hacer luminaria en las avenidas, también salen de los impuestos. Ahora, hay un impuesto que yo les dije a ustedes que todos lo pagamos. ¿Cuál es? El IVA. El IVA. ¿Escucharon las noticias ayer sobre el IVA? Nadie las escuchó, parece. El IVA es el principal impuesto y todos lo pagamos. Es indirecto, eso sí. ¿Ya? Es decir, usted lo paga a la persona que le compra algo y esa persona finalmente es la que termina pagando ese impuesto. ¿Cuál es el punto? Sí, bien Estefanía, usted vio la noticia. Hay un detalle bien importante. El Estado ya está pensando cómo tiene que financiar la política económica que va a venir el otro año. Y se está metiendo en las patas de los caballos, porque ya planteó el Ministerio de Hacienda que lo que va a subir es precisamente este impuesto, el IVA. Ustedes dirán, pero profe, ¿por qué conviene que suba el IVA? A nosotros no nos conviene, pero al Estado sí. ¿Por qué? Porque recauda más plata. Y además, como viene una reforma de pensiones que tienen que hacer, están pensando en crear una reforma de crear una pensión universal con la recaudación de los impuestos. Es decir, en definitiva, ¿para qué sirven los impuestos? Para formular políticas públicas de alcance nacional, pero principalmente, chiquillos, que tienen su fuerte más que nada en el tema social. Es decir, las pensiones que están en los sectores más populares y los subsidios provienen de los impuestos que se recaudan en Chile. ¿Ya? Así que no se sorprendan si sube el IVA, porque tiene cara de que lo van a lanzar por ahí. Ahora, las empresas, ¿cierto? Y los hogares necesitamos ¿qué cosa? Para ir cerrando esta primera parte. Necesitamos empleo, ¿cierto? Y naturalmente necesitamos dinero. Y desde esa perspectiva, nosotros también, por lo tanto, tenemos que tomar decisiones de financiamiento. Ahí es donde vienen lo que yo, de hecho, mencionaba también al principio de las áreas de economía. Ahí vienen dos decisiones importantes. El ahorro versus la inversión. ¿Las dos son beneficiarias? Sí, pero son de naturaleza distinta. Estas tres áreas componen las finanzas que nosotros tenemos en Chile. De hecho, Estefanía, yo creo que van a subir las plataformas digitales si es que sube el IVA. En realidad va a subir todo. ¿Ya? No se sorprendan si es que eso ocurre porque eso va a generar un efecto de subida de todos los precios en términos generales. Ahora, ¿qué es la ¿El PIB inversión? igual subiría? ¿Sí? El PIB no necesariamente. ¿Por qué? Porque si el valor de la producción de los bienes chilenos, producto del IVA, sube, por eso que es una decisión que tienen que darle muchas vueltas en el gobierno, probablemente los países, digamos, tengan que subir el valor de los productos que se mandan al extranjero. Y por lo tanto, ¿qué podría pasar? Que esos países no quisieran comprar las mismas cantidades que compran siempre. Por lo tanto, para la gran economía nuestra puede que el subir el IVA no sea tan bueno. Es el detalle. O lo que también va a pasar es que, por ejemplo, el e-commerce chileno se frene por eso. A eso me refiero. Es una decisión que tienen que darle harta vuelta si es que lo quieren hacer. Chiquillos, pregúntanos nomás antes que nos vayamos a recreo. Pregúntame nomás. Levantaron dos personas a la mano. Una pregunta. Dale nomás. Y el tema de los impuestos a la alza del IVA, ¿eso no entorpecería el reactivar la economía si suben los precios y aparte estamos en una situación de crisis? Sí. El hecho de que la gente... Dale nomás, Alexander, perdón. Dale nomás. Que la gente no va a tener dinero, y eso no sería mejor responder a otras demandas como el impuesto a los súper ricos, o eso también tendría algún efecto nocivo en la economía. Mira, si tú me preguntas a mí personalmente, yo no soy del todo experta en economía, pero como yo lo veo,
yo creo que sería más factible subirle el impuesto a los ricos en Chile que subir el IVA. ¿Ya? Porque como bien dices tú, el IVA es un valor que los comerciantes tienen considerado cuando están produciendo. Por lo tanto, si sube el IVA van a subir los precios. ¿Qué va a pasar con la gente? No va a comprar, y menos aquella gente que está con apretura económica. Así que, por lo tanto, yo creo que sería poco conveniente, ¿ya? En mi opinión. Creo que es más conveniente colocar el impuesto a los súper ricos, porque en el fondo ellos pueden amenazar con irse. El tema es que hay gente que también tiene altas inversiones en Chile, y cerrarlas puede provocarles una ganancia, una pérdida que no quieran que no van a querer que eso ocurra. Yo creo que vale. es más factible que coloquen un impuesto a los súper ricos a que nos suban el IVA a nosotros. Gracias, profe. ¿Ya? Por lo menos así lo veo yo, como para efectos más prácticos. Ahora, sí, Juan Pablo, el Estado recauda siempre el dinero a los súper ricos. Y de hecho, quien lo hace habitualmente es el Servicio de Impuestos Internos, que por cierto está muy en la polémica estos días. Pero ya hablaremos de eso también. Ahora, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ya. Chiquillos, son son las 16:58, así que volvamos a las 7:10 para que sigamos nosotros con esta materia y ya entrando a lo que es, digamos, globalización propiamente tal. Ya, Ya, profesora. niños, me desconecto para gracias. que puedan ustedes, de nada, para que puedan ustedes conversar un rato si es que así